¿Qué tal amigos? Tengan ustedes muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Omar Garay. Bienvenidos a mi canal. Días pasados, hablando con una amiga Jacqueline Elizabeth, en una charla de café, le comentaba acerca de estos videos que vengo realizando hace un tiempo. Y ella se acordó de un caso de acá, de la Argentina, de la adopción del camionero. Ella no se acordaba muy bien. Y le dije que iba a investigar el caso de Dionisio Yanca. Ese es el tema que vamos a tocar ahora. El sábado por la tarde del 27 de octubre de 1973, Dionisio Yanca descansó en la casa de su tío Enrique Ruiz, situada en la calle Chubut, a solo 10 minutos del centro de Bahía Blanca. Durmió durante el periodo de la siesta porque tendría que conducir toda la noche. Se despertó a las 6 de la tarde y vio una serie de televisión que era realista, directa y sin elementos fantásticos. Tiene mucho que ver este detalle, después lo vamos a ver. Esa misma noche, alrededor de las 0:30 horas, 12:30 de la noche de ese domingo, 28 de octubre, Yanca le dijo adiós a su tío y se subió a su camión, un Dodge 600, cargado con materiales de construcción para transportarlos a la ciudad de Río Gallegos. Para Dionisio este era un viaje rutinario de 2 días al sur del país. Cuando fue a la estación de servicio ESO de la calle Don Bosco para cargar combustible, se dio cuenta que uno de los neumáticos estaba un poco bajo, pero le dio poca importancia y se decidió revisarlo cuando llegue al pueblo de Médanos, a unos 30 kilómetros de distancia, para no perder más tiempo. Mientras conducía por la ruta 3 hacia el sur, a unos 19 kilómetros de la ciudad de Bahía Blanca, se dio cuenta de que el neumático estaba perdiendo aire rápido, entonces él urgentemente tenía que detenerse para cambiarlo. Lamentó no cambiarlo en la estación de servicio. Aproximadamente a la 1:15 se detuvo a un costado de la ruta desolada y la noche bastante fría. Empezó a sacar las herramientas, llaves, gato y comenzó a cambiar el neumático absolutamente solo, sin haber nadie alrededor para ayudarle. La ruta estaba completamente desierta en una zona boscosa y sus alrededores estaban totalmente oscuros. Mientras cambiaba el neumático, observó que la ruta se iluminaba con un resplandor amarillento intenso a unos 2 kilómetros de distancia. Debido al color, pensó que podía ser los faros de un automóvil Peugeot de esa época y continuó trabajando sin prestar demasiada atención. Mientras arrodillado cambiando el neumático, de pronto la luz se colocó detrás de él, sobre las copas de los árboles, convirtiéndose tan brillante que iluminaba toda la zona y cambió a un color azulado similar a los que emiten la soldadura. Cuando iba a levantarse para mirar hacia los árboles donde la luz provenía, se dio cuenta que no tenía fuerzas en las piernas para hacerlo. Mirando hacia atrás sobre su hombro derecho, se dio cuenta que algo inesperado detrás de él había un enorme objeto en forma de disco, suspendido a unos 7 metros del suelo, y 3 seres humanoides de pie estaban mirándolo. Estaba totalmente paralizado y no podía ni siquiera hablar. Los 3 se quedaron ahí parados mirándolos por un rato, según Yanca por unos 5 minutos. Entonces uno de los humanoides lo agarró por detrás del cuello de su pullover y lo levantó con firmeza, pero no con agresividad. Intentó hablar, pero su voz no le salía. Mientras se hallaba detenido por ese humanoide, el otro colocó un dispositivo parecido a una maquinita de afeitar en la base del dedo índice izquierdo de Yanca, sacándole sangre. Yanca cree que perdió el conocimiento poco después de ver 2 gotas de sangre en su dedo, porque él no se acuerda nada más. Los extraterrestres fueron descritos del tipo nórdico, eran 2 hombres y lo que él consideraba que era una mujer debido a la formación de sus senos y el cabello largo y rubio que llegaba hasta la mitad de los hombros. Los hombres también eran rubios, pero con el cabello un poco más corto. Eran aproximadamente de la misma altura, de 1,70 m, 75 m, y vestían con uniforme gris de una sola pieza muy ajustados, botas anaranjadas y guantes anaranjados largos que llegaban hasta la mitad de sus brazos. No usaban cinturones, ni armas, ni cascos, ni cualquier otra cosa. Sus características faciales eran como las de los seres humanos, a excepción de sus frentes altas y ojos alargados. Hablaban entre ellos en una lengua extraña que sonaba como una radio mal sintonizada.
un chirrido, zumbidos. Yanka no podía recordar cuando se despertó, pero se cree que fue entre las 2 o 3 de la mañana de ese domingo. Cuando abrió los ojos se encontró entre los vagones en el patio de la Sociedad Rural de Bahía Blanca, a unos 9 kilómetros de donde sucedió el encuentro con los alienígenas. Él estaba en un estado de amnesia, ya que no podía recordar ni siquiera su nombre, el episodio, el camión o su casa, y comenzó a caminar por la ruta y se desmayó. Cuando volvió a despertarse, siguió caminando por la ruta 3, y al llegar a la intersección con la 35, un conductor lo encontró caminando desorientado y sin rumbo como un robot. El conductor lo llevó a una comisaría de policía donde fue trasladado posteriormente al Hospital Español. Todavía es un misterio lo que ocurrió entre el momento del encuentro al tiempo cuando se despertó en la Sociedad Rural de Bahía Blanca, como ya dijimos, a unos 9 kilómetros de distancia, y cuando el doctor Ricardo Smirnov lo atendió en el Hospital Español. Luego el doctor Altaperro declaró que era un caso curioso, ya que Yanka, un joven de unos 25 o 26 años, se encontraba en un estado de amnesia total. En el hospital él todavía no podía recordar nada de su pasado. No sabía ni quién era, dónde nació o quién eran sus padres. No recordaba absolutamente nada de lo que había pasado. Lo único que hacía era llorar, llorar y llorar, y preguntaba en qué ciudad estaba. Cuando le tocaban la cabeza o las manos, retrocedía instintivamente, como si eso le produjera dolor. Tenía un fuerte dolor de cabeza. La policía fue notificada y posteriormente fue trasladado al hospital municipal. El 30 de octubre, ya a las 10 de la noche, cuando se despertó en su cama del Hospital Municipal de Bahía Blanca, recuperó su memoria y recordaba la experiencia detalladamente hasta el momento cuando se desmayó al ver su dedo sangriento. Sus ropas estaban intactas. Hasta tenía los 150.000 pesos argentinos de aquella época que llevaba al salir de su casa. Preguntó por su camión, que le preocupaba más que el ovni y sus ocupantes. Se le dijo que la policía lo había encontrado estacionado en el mismo lugar donde lo había dejado él, con el gato en su lugar y con uno de los neumáticos sacados. Sus papeles en la guantera del camión no habían sido tocados. El 5 de noviembre del año 73, Yanka fue hipnotizado, lo que le permitió relacionar los hechos que no podía recordar cuando estaba a bordo de la nave espacial por más de una hora. Explicó durante la hipnosis que cuando se acercaron al camión le hicieron una especie de biopsia. Un pequeño tejido de piel fue sacado de su dedo índice izquierdo con un dispositivo parecido a una maquinita de afeitar. Entonces, una especie de rayo de luz amarillento salió de la nave que lo llevó al interior ovalado. Una vez adentro, él vio como una mujer manejaba una serie de instrumentos que él identificó como equipos médicos y quirúrgicos, tal vez preparándose para examinarlo. Uno de los hombres, que Yanka cree que era el piloto, parecía estar sentado al frente de los controles de la nave y mantenía en su mano derecha una especie de palanca de mando. El otro humanoide estaba observando el cielo estrellado a través de un gran panel parecido de cristal, una imagen que se repetía en una serie de monitores de color situado a la izquierda de Yanka. De repente se abrió una compuerta y varias mangueras y cables fueron arrojados fuera de la nave. Las mangueras se hundieron en un pequeño curso de agua y los cables hicieron contacto con una torre de alto voltaje localizada cerca. La mujer, que actuaba como una enfermera, se mantenía ocupada con los instrumentos encima de una mesa grande. Ella se cambió el guante anaranjado de la mano derecha por uno negro que tenía como punzones en la palma. Cuando ella se acercó a Yanka, le hizo una incisión en el parietal derecho. Entonces, sin querer, golpeó su arco superciliar izquierdo, produciéndole un hematoma, que los médicos, los nórdicos, humanos, posteriormente examinaron y trataron. Cuando terminaron de examinar su cabeza, los alienígenas procedieron a anestesiar su herida. En ese momento, él fue liberado de la nave espacial completamente inconsciente. Después fue hallado vagando por las calles en un estado de amnesia, y su próximo recuerdo del incidente fue cuando se despertó en el Hospital Municipal de Bahía Blanca. Hay muchas opiniones generadas con este caso. Tanto médicos como investigadores del fenómeno se dividen entre aquellos que aceptan que un acontecimiento excepcional se produjo en la Ruta 3 esa noche, y de los que creen que se trata de lo que Roberto Ranch describió como uno de los fraudes más sofisticados hasta la fecha. Quizás nunca vamos a saber la verdad, pero
La presunta abducción de Dionisio Yanca fue examinada a fondo e investigada por uno de los mejores médicos, psicólogos, psiquiatras y ufólogos en Argentina, y aún hoy en día este caso sigue considerando como uno de los casos más desconcertantes del fenómeno abducción que se ha producido no solo en Argentina, sino también en Latinoamérica y en el mundo. Durante sus muchas regresiones hipnóticas, él fue capaz de dibujar varios bocetos de los alienígenas y de la nave espacial que él presenció en esa carretera solitaria mientras cambiaba un neumático. ¿Y qué podemos decir de Dionisio Yanca? Es un hombre sencillo, casi primitivo. En 2 días de entrevistas se mantuvo reservado y ni siquiera sonrió. Él es serio, como con un sentido de humor, pero sí así a la distancia. Uno de los médicos lo caracterizó como bastante inocente. Cuando se le pregunta qué piensa sobre los ovnis, él dice: nada, no me interesa. En realidad, algunas cosas le interesan a Dionisio, por supuesto: sus padres, su pueblo y su trabajo. No le gusta pensar en los acontecimientos de esa noche. Dionisio Yanca, un muchacho simple, un muchacho con una cultura básica, muy básico. Él es imposible que haya podido imaginar todas estas cosas. Por eso damos credibilidad. Aparte, el grupo de investigación del reconocido ufólogo argentino Fabio Serpa también nos da pruebas de que es verdadero este caso, o por lo menos las pistas que han logrado descubrir estos ufólogos así lo dicen. Dionisio Yanca, un muchacho muy simple, es más, no quiere saber nada del tema. En las pocas entrevistas, porque fueron muy pocas las entrevistas que dio a los medios de comunicación, siempre dijo lo mismo, que no le interesa el tema, y con cierto pudor, como teniendo vergüenza de lo que le sucedió. Si les gustó el video, no se olviden de darle un like, suscríbanse, comenten, y nos vemos en el próximo video. Gracias por compartir este espacio, al estar ustedes ahí y yo acá.